En este tercer video dedicado al estudio del pensamiento de Platón, vamos a continuar nuestro estudio de la teoría de las ideas, una de las doctrinas más representativas del pensamiento platónico como tal. Ya habíamos dicho que cuando Platón aparece, para hablar del problema de lo real, existían ya dos posturas, pero eran dos posturas totalmente excluyentes. La una era la cara de la moneda y la otra era la cara totalmente diferente de la misma moneda. No se podían relacionar. Y en ese sentido, los filósofos o seguían una postura o seguían la otra. Para Platón, y desde el punto de vista de Platón, nosotros podemos decir que nuestro autor representa ese primer intento, ese primer momento para tratar de elaborar una síntesis filosófica de estas dos posturas, que en última será el primer intento de síntesis filosófica en la historia del pensamiento. Y es que Platón va a intentar establecer una especie de mediación entre el pensamiento de Heráclito y el pensamiento de Parménides. Y nos va a demostrar justamente eso, que en sí mismas las dos posturas no son excluyentes, sino que son dos maneras de ver el mundo que nos rodea. No olvidemos que Platón debe demostrar cómo la realidad al mismo tiempo permanece única y múltiple. ¿Cómo es posible que las cosas cambien, pero no cambien al mismo tiempo? Y en ese intento de síntesis que está tratando de establecer, Platón nos va a demostrar y va a sostener que por un lado existen conceptos que son estables, y en ese sentido esos conceptos estables nos hablan de la existencia de realidades permanentes, o sea, de mundos que no cambian. Pero al mismo tiempo Platón nos muestra que por otro lado existen conceptos mutables, los cuales pertenecen a realidades cambiantes. Entonces creo que la síntesis ya se va consolidando. O sea, para Platón no hay una única realidad, que es permanente y cambiante al mismo tiempo, que es estable y mutable al mismo tiempo, sino que existen dos realidades. ¿Sí? Para Platón eso es clarísimo. Existe una doble realidad. Por un lado, existe el mundo de las ideas, una primera realidad, y una segunda realidad recibe el nombre de mundo sensible. Y desde esta perspectiva, el hombre desarrolla dos formas de conocimiento, que en esencia son el conocimiento intelectual, el cual nos va a hablar del mundo de las ideas, y me adelanto de una vez, y el cual habla de las cosas que no cambian, pero también existe un conocimiento sensible, que nos hablará obviamente del mundo sensible y de las cosas que cambian en sí mismas. La teoría anteriormente expuesta recibe el nombre de teoría de los dos mundos. Y es que, según Platón, ni Heráclito, con su concepción del movimiento, ni el mismo Parménides, con su concepción de una realidad estática, ninguno de los dos están equivocados. Alguien dirá, pero son posturas excluyentes. No, en esencia no son excluyentes según Platón. ¿Por qué? Porque en últimas, tanto Heráclito como Parménides
están hablando de dos realidades distintas. Para Heráclito, el mundo que mueve es el mundo sensible. Y para Platón, el mundo que no cambia es el mundo de las ideas. En ese sentido, en la concepción platónica no existe un solo mundo. Existen dos mundos como tal. El primer mundo, como ya lo dijimos, recibe el nombre de mundo de las ideas, o también se llama mundo inteligible. ¿Por qué inteligible? Porque una cosa es inteligible cuando yo no la puedo captar a través de los sentidos. Eso es inteligible. Y solamente es accesible a través de la razón como tal. Según Platón, este mundo de las ideas es el mundo perfecto. Este mundo como tal está por encima del nuestro y, como su nombre lo indica, se encuentra habitado única y exclusivamente por ideas. Esa es la razón por la cual nosotros podemos plantear que el mundo inteligible es el mundo ideal para Platón. ¿Qué vamos a encontrar en este mundo ideal? En este mundo lleno de ideas. Lo que vamos a encontrar es la verdad como tal. Ya que, según Platón, la unicidad, o sea, el carácter único de las ideas, como la multiplicidad de las mismas, son compatibles en la unidad y la permanencia de la verdad. Entonces, la verdad, para ser verdad, es única y permanente. Y eso es lo que manifiestan las ideas, a pesar de la gran multiplicidad de seres que existen. Todas representan una idea que no cambia y que siempre permanece. Y a eso es lo que le hemos dado el nombre de verdad como tal. De esta forma, el mundo verdadero y únicamente auténtico será el mundo de las ideas. Al mundo de las ideas le corresponde como tal la esencia de todas las cosas. Y es que para Platón, el mundo de las ideas, nosotros tenemos que denominarlo como el mundo real. Y en eso hay que comenzar a desmitificar la palabra idea. La idea aquí no es una representación mental, sino que la idea es lo que determina el carácter real de una cosa. Y es ideal y recibe el nombre de idea solo en el sentido de que esas ideas como tal son la manifestación más perfecta de lo que nosotros cotidianamente vemos. Esa es la comprensión platónica del mundo de las ideas. Y es que según Platón, el mundo de las ideas está constituido por una pluralidad de ideas que reciben el nombre de arquetipos o el nombre de paradigmas. Una idea es un arquetipo, es un paradigma, que para nosotros, en términos más sencillos, podríamos darle el nombre de moldes. La idea es un molde de los seres naturales. Y en ese sentido, integran la naturaleza sensible. En esos moldes se encuentran las formas de la naturaleza sensible, donde vivimos los seres humanos y donde nos rodea la materia que determina nuestro mundo como tal.
Por el otro lado, tenemos el mundo sensible, también llamado por Platón mundo visible. Este mundo es el conjunto, como tal, de todo aquello que a nosotros se nos muestra a través de los sentidos, y que está constituido fundamentalmente por las cosas físicas, por la realidad material. En ese sentido, el mundo sensible es, por lo tanto, el mundo material. El mundo inteligible es el mundo ideal. Este mundo tiene unas características y podemos encontrar que el mundo sensible fundamentalmente es un mundo temporal. O sea, que tiene un principio y tiene un fin. Es espacial, ya que al poseer materia, esa materia tiene que ocupar un lugar, y eso le da el carácter espacial a la materia y a este mundo. Ahora, como es material y como tiene principio y fin, esa realidad puede cambiar constantemente, y puede cambiar a tal extremo que se puede destruir, que se puede corromper. Entonces el mundo sensible es un mundo corruptible, cambiante, espacial y temporal. Y para Platón, del mundo sensible no es posible elaborar una ciencia, no es posible construir una epísteme en griego. Epísteme en griego significa ciencia. La ciencia no surge del mundo sensible. Lo que tenemos en el mundo sensible es una simple opinión. En griego, una doxa. Del mundo sensible lo que tendremos entonces son doxas, simples y llanas opiniones, ya que la ciencia es simple. El mundo sensible, en últimas, es un mundo material, como ya lo hemos dicho, al cual nosotros podemos acceder a través de los sentidos. Es el mundo donde nosotros vivimos, es el mundo que a nosotros nos pertenece, y es un mundo totalmente cambiante. Y eso cambiante, el ser un mundo hoy, un mundo mañana, hace que el mundo en el que vivimos sea un mundo imperfecto. También recibe el nombre de mundo material. Este mundo, en el mundo material, nosotros no encontramos, resulta totalmente imposible llegar a la verdad. Porque este mundo está marcado por la pluralidad, y esa pluralidad es debida al cambio constante de los seres que lo habitan. De esta forma, el mundo material para Platón, y ojo con esta palabra, es una copia o un reflejo imperfecto del mundo de las ideas o mundo inteligible. Esto hay que repetirlo nuevamente. El mundo material es una copia imperfecta del mundo inteligible. Es un mundo, el mundo material, es un mundo de apariencias. Y esas apariencias se dan debido a que accedemos a través de los sentidos. Y los sentidos nos engañan. Esa es la razón por la cual Platón reafirma tanto el título de mundo sensible. Ya lo habíamos dicho, es el mundo en el que vivimos y es un mundo que cambia constantemente. Y eso hace que este mundo sea un mundo lleno de imperfección. No existe en este mundo una realidad totalmente perfecta. En conclusión, para Platón, cuando hablemos del mundo inteligible, estamos hablando del mundo real y el mundo verdadero.
el cual está constituido únicamente por ideas, en griego eidos. Ya vamos a hablar de las ideas platónicas, que vienen a ser, en últimas, las formas o los modelos que adquieren las cosas. En una terminología más compleja, son los arquetipos o los paradigmas de las cosas como tal. Las ideas, que son el ser fundamental del mundo inteligible, son únicas, inmutables y eternas. No podemos determinar su extensión, por lo tanto también son inextensas. Y tampoco las podemos concretizar, por lo tanto son universales. Porque si las pudiéramos concretizar, se volverían particulares. Estas son las características que tiene la idea platónica y por lo tanto el mundo inteligible. El mundo inteligible es por lo tanto un mundo único, inmutable, eterno, inextenso y universal como tal. Por el otro lado tenemos el mundo sensible. Ya lo hemos dicho, es el mundo que nosotros podemos captar a través de los sentidos. En él, en este mundo sensible, nosotros vamos a encontrar las cosas materiales, las cuales son una copia o imitación de la idea. Y por lo tanto, al ser copia, pues este mundo resulta imperfecto, y al ser una imitación, este mundo resulta corruptible como tal. En este mundo, en el mundo sensible, las cosas como tal son múltiples y están sometidas al cambio. Y como cambian constantemente, las cosas también están sometidas al error. Debido a que las cosas como tal, debido a que las realidades materiales no permanecen siempre idénticas, no permanecen siempre siendo las mismas. Platón por eso nos dice que el mundo sensible es un mundo de apariencias, es un mundo falso. Ahora bien, a pesar de las grandes diferencias entre estos dos mundos, según Platón existe una relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Esta relación puede ser de dos tipos. Puede ser una relación de participación o una relación de imitación. Cuando hablamos de la relación de participación, lo que queremos decir es que en el mundo de las ideas como tal, existe una idea, la cual va a dar origen en el mundo sensible a una multitud, a una gran cantidad de seres que tienen las mismas características de la idea, pero en mayor o en menor grado. Entonces, si esto es así, dice Platón, los seres del mundo sensible participan de las características de la idea, la cual las posee en plenitud total. La otra relación, que es de imitación, en últimas nos dice lo mismo. ¿Qué nos dice? Que los seres del mundo físico son una copia o una imitación de las ideas. En últimas, los seres del mundo físico
son una especie de sombra imperfecta de la perfección total de la idea. En este sentido, según Platón, las ideas son la verdadera realidad. Las cosas materiales solamente imitan a las ideas. Con el siguiente ejemplo se entiende mejor los dos tipos de relación. Platón, cuando va a hablar de la relación de participación, nos dice que en el mundo de las ideas existe una idea. En este caso, la idea de caballo. Y esta idea va a dar origen a una gran multitud de seres. Estos seres tienen las mismas características de la idea, pero en mayor o en menor grado. Por lo tanto, estos seres, los caballos, caballo 1, caballo 2, caballo 3, caballo 4, todos diferentes, pero participan de las características plenas que tiene la idea de caballo. La relación de imitación es el mismo esquema, pero al revés. Si la participación existe, entonces estos seres, caballo 1, caballo 2, caballo 3, caballo 4, en últimas, ¿qué son únicamente? Copias de la idea original. Por lo tanto, son una simple imitación. Las realidades materiales, estos caballos materiales, imitan a la idea que es totalmente perfecta. En la teoría de las ideas, lo verdaderamente real para Platón, pues obviamente, son las ideas. El mundo en el que vivimos es una copia de la idea, y como copia que es, no es exacta a la idea. Tiene unos rasgos que la difieren, que hacen que sea diferente de los demás, de la idea original como tal. Por lo tanto, nosotros vivimos en un mundo imperfecto. Es por eso que para Platón no queda duda que el fundamento de la realidad está en las ideas. Pero frente a lo que entendemos por ideas, hay que decir que estas como tal no deben ser entendidas como realidades de consistencia material, o sea que allá arriba las ideas tienen materia, o en ese sentido no podemos pensarlas como una realidad llena de seres corporales. Las ideas de Platón, como ya lo hemos dicho, son seres inteligibles, o sea, seres que no poseen materia, pero que sí poseen una forma como tal. Pero el hecho de que no las podamos ver, debido a que son inteligibles, no nos puede llevar a creer que las ideas están en nuestra mente, que son unas simples construcciones mentales. Esto tampoco es la idea platónica, ya que si fuera así, existirían cuando el hombre pensara, y ya sabemos que estas ideas existen en el mundo inteligible, así nosotros las pensemos o no. Platón es contundente a la hora de plantear qué es una idea, y él nos va a decir que ella como tal encierra, una idea platónica encierra todas las cualidades que pueden ser pensadas de una cosa. Por lo tanto, para Platón, las ideas tienen existencia propia. Aunque nadie las piense,
siempre están ahí. Por lo tanto, las ideas platónicas son inmutables, o sea, no pueden cambiar, son inmóviles, ya que si no cambian, pues no se pueden mover de un lado a otro, son eternas, siempre son las mismas, son indivisibles, o sea, no se pueden convertir o separar en otros seres, y son universales, válidas en todo momento y en todo lugar. Siempre son las mismas. Las ideas, según Platón, son objetivas, eternas y universales. Los triángulos concretos, por ejemplo, pueden ser imperfectos y terminan por borrarse o desaparecer. Pero la idea de triángulo, en cambio, es perfecta e inmutable. Es por la idea de triángulo que podemos reconocer que ciertas figuras geométricas, a pesar de lo diferentes que puedan ser entre sí, en tamaño, color, etc., son precisamente triángulos. Lo mismo ocurre con otras ideas no geométricas, como las de justicia, belleza, etc. Según Platón, las ideas son el modelo, y utilizando un vocabulario más platónico, son el paradigma o arquetipo a partir del cual surgen todas las cosas materiales. Si usted recuerda a los presocráticos, podríamos decir que las ideas son consideradas como el arjé de las cosas. Ahora, la idea platónica es una especie de modelo, una especie de molde que contiene todas las características que pueden ser pensadas por un ser o de un ser, y ya sea por participación o ya sea por imitación, como ya lo hemos estudiado, de ese molde es que surgen los seres materiales. Ya lo sabemos, los seres materiales son una copia del modelo ideal que está en el mundo inteligible. En conclusión, la teoría de las ideas afirma la existencia, y eso es importantísimo, las ideas existen. Y esas ideas son realidades inmateriales. Y al ser inmateriales, son inmutables, ingénitas, imperecederas, absolutas. No accesibles a través de los sentidos, pero sí a través de la inteligencia como tal. Estas ideas se encuentran separadas del mundo físico. Las ideas se encuentran en otro lugar. Están totalmente aparte, están totalmente separadas del mundo físico. Y son independientes de las cosas sensibles y de las opiniones humanas. Pero a partir de las ideas es que surge todo lo que existe como tal. Al formular su teoría de las ideas, Platón se pregunta qué son la justicia, la bondad, la belleza y las demás propiedades de este tipo. Con este preguntar, abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Estas propiedades no son percibidas por los sentidos, sino por la razón. Platón las llama ideas. En griego, idea hace referencia al aspecto de algo, es lo que se ve, y Platón dirá que vemos las ideas con el ojo de la razón. Las ideas no son exactamente cosas que existen en otro plano de la realidad, más real, máximamente real, y que aquí sí aparece la distinción que no existía antes entre sensible, inteligible, material, inmaterial. Es inteligible, no es sensible, es inmaterial. Esas ideas de algún modo respaldan, permiten ser, dan ser a las realidades sensibles y cambiantes que
entre las cuales nos movemos y en cuyo mundo estamos, ellas mismas no cambian, son eternas y tienen todas las características de lo que es idéntico a sí mismo.